Y ahora, bueno, nos presentamos. Te presento, ya que estoy hablando. Esther, que es quien me invitó, el foro de Tarragona que me invitó, que no me he dado tiempo, voy a terminar de copiar Esther. Bueno, Esther es psicoanalista, psicóloga sanitaria, todos somos psicólogos para trabajar como psicoanalistas, y entonces trabaja desde el 2014 en la Fundación Renal Jaume Armó, ¿no? Sí, Jaume Arnó. Atendiendo a personas con enfermedades renales y siendo trasplantados. Paralelamente trabaja en el centro Excelence, especializado en niños y adolescentes con altas capacidades. Y en la Fundación Tutela, donde en la actualidad atiende a personas con discapacidad intelectual, es miembro del Fórum Psicoanálisis de Tarragona y miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Eso es. Y Carolina Barrios es psicoanalista, psicóloga sanitaria también, y dispone de una amplia experiencia en el trabajo del hospital. Empezó en Argentina en un hospital pediátrico y aquí en España trabajó un año con pacientes con fibrosis quística en el Hospital Niño Jesús. Estuvo un año también en el Hospital La Princesa llevando a cabo una investigación en la que se planteaba, ¿no?, o buscaban si las personas con fibrosis quísticas tenían ansiedad y depresión, ¿no? Y el resultado curioso, ¿no?, me comentabas que era que no, que no presentaban ni ansiedad ni depresión. Luego estuvo 3 años en la unidad del dolor del Hospital Ramón y Cajal y desde 2013 que trabaja en la unidad de neumología, es decir, pacientes con asma, EPOC o fibrosis quística del Hospital La Princesa en Madrid. Y en su consulta privada dispone de mucha experiencia en la atención con niños, niñas y adolescentes. Y también es docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid. Dicho esto, pues, arrancamos con nuestro tema. Venga. El cuidarse. ¿Por qué algunos pacientes se cuidan y otros no? Podríamos decir, ¿no?, que actualmente cuidarse es un ideal social de Occidente, un disparador también de consumo, pero es un disparador interesante, ¿no?, porque tiene un reverso fácil, beneficioso para el uno a uno. Podríamos entenderlo tal y como plantea la Clau, con su término significante vacío. Es decir, un significante vacío es una palabra que se utiliza masivamente, pero que no se sabe bien qué quiere decir. Y tiene la facilidad que la multitud se identifica a ella. Todo el mundo quiere cuidarse. Pero claro, la cuestión es, ¿qué quiere decir cuidarse? ¿Cuidarse es hacer crossfit y beber batidos de proteínas? Pues seguramente muchos nefrólogos y nutricionistas dirían que no. ¿Sería caer en la obsesión de la comida sana y que cada excepción volviera a cada uno con dosis inmensas de culpa? Pues quizá tampoco, ¿no? También podemos encontrar que bajo el lema de cuidarse o de cuídate, se esconde un sadismo importante hacia una misma y también hacia los demás. También se podría colocar como un elemento superyoico que decimos en psicoanálisis, ¿no? Superyoico sería obligatorio. Y claro, eso consume muchísima energía porque es como algo interminable, siempre quieres más y más. Es como que al final estás batallando con la enfermedad. Y si creo, ¿no?, y eso creo que lo compartimos, hay algo que no beneficia a las personas con según qué diagnósticos, y si además son crónicos, pues quizá más, es esa sensación de batalla, del ir contra la enfermedad, es decir, no adoptar la enfermedad como parte de uno mismo. Más que nada porque también eso le da muchísimo más consistencia. Es decir, uno de los puntos claves y principales para cualquier técnico que escuche a una persona con una enfermedad crónica es intentar detectar qué quiere decir esa persona con cuidarse. Si busca, por ejemplo, que lo autoricemos a excepciones para que haga de esas excepciones la norma, o si cuando nos plantean que hacen excepciones
realmente están hablando de cambios milimétricos que en realidad no serían una excepción en sí misma. Bien diferente sería adoptarlo como una nueva manera de relacionarse con la comida, con el cuerpo, con la salud. Hay algo que es interesante con respecto, porque con Esther nos hemos reunido casi todo el curso pasado una vez al mes para comentar su trabajo y el mío, ¿no? Y qué dificultades encontrábamos y qué posibilidades encontrábamos, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis nos da una gran ventaja, que es no esperar que alguien que tiene un diagnóstico nuevo, nosotros sabemos que no todos los que están enfermos o se les diagnostica una enfermedad se van a poner a hacer todo el tratamiento correcto, ¿no? Esto que hablan los médicos de la adherencia al tratamiento, que es una cosa tan complicada, que parecería que el sentido común es que si uno se enferma intentaría curarse rápidamente, pero bueno, por ejemplo, voy a leer una cita de Lacan que nos va a orientar en este sentido. Lacan, como era médico, como les digo, y estaba en un congreso entre todos los médicos, y les dice: cuando el enfermo es remitido al médico, no digan que espera de él pura y simplemente la curación. Entonces nosotros decimos, no, pero entonces, ¿qué espera del médico? ¿No? Si una persona va al médico, ¿para qué otra cosa puede ser? Y entonces dice Lacan, coloca al médico ante la prueba de sacarlo de su condición de enfermo. ¿No? Lo que es totalmente diferente, pues esto puede implicar que él esté totalmente atado a la idea de conservarla. Y nosotros, los médicos sobre todo, la gente que trabaja con pacientes, están muy advertidos de esto, de poner a prueba al médico, ¿no? Nosotros lo somos testigos, porque muchas veces vienen a contarnos a nosotros los psicoanalistas lo enfadados que están con el médico, que les da un tratamiento que no les vale de nada, que no les sirve. Y entonces dice Lacan, el paciente viene a veces a demandar que lo autentifiquemos como enfermo, incluso de manera más manifiesta, a que lo preserven en su enfermedad, que lo traten del modo que le conviene a él, el que le permitirá seguir siendo un enfermo bien instalado en su enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces estar enfermo, a veces no, muchas veces estar enfermo, y esto se dio cuenta Freud, tiene un beneficio. Él le llamó el beneficio secundario de la enfermedad. Hay muchas personas que estando enfermos consiguen muchísima más atención del resto de la familia, o consiguen una baja laboral cuando no podían solicitarla de otra manera, o consiguen lo que fuera, ¿no? Pero no pensemos que estar enfermo es en sí mismo negativo para la gente. Y otra cosa es que todos tenemos derecho a la salud, pero también tenemos derecho a no querer curarnos y a no querer enfrentarnos al esfuerzo que significa estar sanos. Que un paciente pida algo, y eso lo sabemos todos, nos podemos poner en la vida de cada uno, ¿no? No hace falta ser médico, psicólogo, psicoanalista para saber que cuando la pareja, la amiga, los hijos o quien sea nos pide algo, no siempre lo que pide es exactamente lo que pide. ¿No? Muchas veces nos marean, piden una cosa, pero no era esto lo que querían, no era esto lo que quería. Entonces, no todo el mundo sabe bien qué pide, y entonces podemos distinguir entre demandar, pedir, y el deseo de. Uno puede ir a pedir curarse, pero no tiene realmente el deseo de enfrentarse al esfuerzo que implica curarse. ¿Se va notando la diferencia? Algo que me ha parecido muy interesante de lo que has dicho es respecto a todo el tema de los beneficios secundarios, porque a veces cuando he planteado este tema en según qué entornos, pues claro, no ha sido como bien recibido, porque han llegado a pensar que quizá la persona quiere estar enferma y no es a ese nivel al que hablamos, ¿no? Es a nivel inconsciente, es una parte incontrolable que se engancha a ese beneficio.
Entonces, lo beneficioso de hacer el trabajo terapéutico es localizar como en repetidas ocasiones se está jugando lo mismo. Y hacer emerger eso, aislarlo y que el paciente se dé cuenta, permite una distancia con eso y puede hacer que cuando vuelva a ocurrir algo parecido, no responda, no tenga que responder de la misma manera, ¿no? Se genera como más margen. Porque en realidad, Carolina, ¿no? Si pensamos lo de cuidarse, claro, nosotras trabajamos con personas con enfermedades, con diagnósticos de enfermedades orgánicas, pero en realidad no sé si hay mucha diferencia entre una persona con una enfermedad orgánica y una que no. No, no la hay. Incluso podríamos plantearnos si existe realmente una diferencia entre, a veces esa idea que se genera de gente normal y gente sana, que en algún momento, ¿no?, del trabajo terapéutico suele aparecer. En el imaginario de la persona con un diagnóstico se imagina que los demás están sanos, que viven mucho mejor que ellos, y en realidad dices, ¿dónde está la línea para decir quién está sano y quién no? Porque yo no lo tengo claro. Ujú. Sí, me parece interesante que aclares esto, porque en realidad no estamos hablando, porque tú y yo trabajamos con pacientes con alguna patología orgánica, pero en realidad esto está en cada uno de nosotros. Sí. Cada uno de nosotros nos cuidamos y nos descuidamos en igual medida, porque a lo mejor uno se cuida incluso obsesivamente en algún aspecto de su vida, pero descuida otro, sin lugar a dudas. Ujú. Sí, Voy a ejemplificarlo con una viñeta de, no sé si conocéis al Roto, que es un ilustrador maravilloso, y una de las viñetas que más me ha gustado ponía, el hombre es el único animal que coloca la piedra allí donde va a tropezar, con la piedra con la que va a tropezar. ¿Sí? pues, Lo tienes ahí. Maravilloso. Estos mira, somos todos nosotros, ¿eh? Esto nos pasa a todos, no estamos excluidos ninguno. mm, sí, sería algo así como una fórmula posible. A veces me gusta coger expresiones que son muy típicas, como por ejemplo lo de que se dice en religión, ¿no?, de no caer en la tentación. Creo Ujú, que en los hábitos de salud sería algo así como no caer en el exceso. El exceso ujú, sería quizá un mal indicador. Porque sí que es verdad, ¿no?, que el diagnóstico tiene como mucha fama. Y podríamos pensar que cuando uno recibe ese diagnóstico, ¿no?, es como que se puede hacer de pivote para cambiar de dirección, para redirigir tu vida, ¿no? Pero a menudo creo que tú puedes constatar que no es así, ¿no? ujú, ujú. Sí, en muchos casos es verdad que el diagnóstico de una enfermedad es como un baño de realidad, como dice alguna gente, que hace que uno cambie de vida, ¿no? O empiece a ser un poco más saludable, dieta, caminada, cumpla con el tratamiento. Pero no solamente, ¿no? Cada vez que una persona recibe un diagnóstico, su manera de reaccionar incluye un enorme abanico de respuestas, ¿no? Algunos sufrirán, otros negarán el sufrimiento, otros harán de cuenta que no pasa nada, algunos se impondrán desafíos, otros se frustrará, otro luchará, como decías tú, otro se entregará derrotado, etcétera, etcétera, ¿no? Las respuestas, lo que decimos es que la respuesta siempre es singular y que justamente nuestro trabajo es tomarnos un tiempo para conocer qué impacto ha tenido el diagnóstico para una persona, y qué respuestas comienza a dar a este diagnóstico. Y ahora que digo impacto, cuando hablamos de una enfermedad podemos hablar de algo traumático, ¿no? Sin embargo, lo traumático en general no se produce en el momento de recibir el diagnóstico. En mi experiencia, y seguramente Esther también en la tuya, lo traumático se produce bastante tiempo después, en ocasiones cuando algo de la vida de la persona se modifica, a veces es una mudanza, a veces los hijos se van de la casa, un cambio de trabajo, la jubilación,
O el primer ingreso, por ejemplo, con una patología pulmonar, el primer ingreso donde realmente falta el aire y donde a la salida de este ingreso hay una disminución de la capacidad pulmonar. Recién ahí traumático y a lo mejor el diagnóstico llevaba años. Ujú. ¿Mm? Claro, sería como que lo traumático, al menos según la teorización analítica, ¿no? Es como aquello que queda por fuera, ¿no? Que no podemos como ni con palabras llegar a ello y que por eso justamente es traumático, porque es como que queda ahí, ¿no? No podemos hacer con ello, no sabemos cómo hacer. Y pensaba en una expresión que en catalán y en castellano es un poquito diferente, que es el me da cosa, cuando algo te da cosa. Creo que puede dar cuenta un poco de la estructura de lo traumático. Te da cosa y como que no lo tocas, ¿no? En catalán es me hace cosa, sería la traducción literal, que también me parece muy interesante porque es como que eso traumático te hace cosa a ti, o sea, a ti te coloca en el lugar de la cosa y quizá por eso también es traumático. Hay como un eco. Bueno, nosotras cuando conversábamos también decíamos, ¿no?, que en general todos vivimos sin tener presente al cuerpo. Nosotros vivimos como si el cuerpo no nos perteneciera o como si nosotros lo domináramos. Y sin embargo es realmente cuando a uno le diagnostican algo es que se da cuenta que tiene un cuerpo, que el cuerpo está limitado y que eso implica que todos estamos limitados, ¿no? Ese sí que es el gran baño de realidad. Cuando el cuerpo se hace presente, nos damos cuenta que nos podemos morir, etcétera, ¿no? Con algo que olvidamos, porque si no, no podríamos vivir, obviamente, no es que hay que estar pensando en el cuerpo. Pero cuando el cuerpo se hace presente, mal asunto. Hay una idea muy chula de Freud, ¿no?, que es la de la inmortalidad del yo, que es que el yo se piensa inmortal, porque claro, no puede representar su propia muerte. Entonces, claro, entiendo que el choque de una enfermedad así es que eso de la inmortalidad del yo ya no queda ileso, queda tocado. Y se tiene que hacer todo un trabajo ahí, ¿no? De intentar como, pues eso, integrar un poco o hacer con la idea de la muerte. Pero para mí, para tratar las enfermedades, hay algo que del diagnóstico que me llama la atención, ¿no? Porque, mira, diría que incluso en el entorno analítico a menudo se piensa las enfermedades orgánicas como algo que no tiene que ver con nosotros y que desde la consulta, pues bueno, como mucho haremos con los efectos que esa enfermedad ha producido en el paciente. Pero yo creo que no es así y me apoyo en la siguiente lógica. La lógica es que, por ejemplo, eso lo veo en la enfermedad renal, ¿no? Cuando te aparece la enfermedad renal, no aparece de por sí, a veces sí, ¿no? Que ha aparecido porque los síntomas que la acompañan son silenciosos, pero a veces no. A veces hay antes. Hay un antes de, por ejemplo, hipertensión o de diabetes o de que aparece una enfermedad autoinmune. Y es en esos momentos en que el cuerpo ya te empieza a dar avisos, pero como que vivimos como si no tuviéramos cuerpo o nos gustaría no tenerlo para que no estorbara, pues no hacemos mucho caso. Y al final eso se puede, ¿no? Puede terminar en una enfermedad de este tipo, que es crónica y que normalmente es irreversible. En neumología, uno de los problemas para los neumólogos más importantes es respecto de diagnosticar el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está infradiagnosticada. ¿Y por qué? Porque ahí sí se empiezan a sentir los síntomas, ¿no? Porque no es silencioso el EPOC, hay tos, hay dificultad, hay apnea. Lo que pasa es que eso va a indicar que si vas al médico te van a decir que dejes de fumar. Entonces se posterga, que en la mayoría de los casos se diagnostica cuando se presenta una neumonía o una bronquitis aguda y bueno, la persona es ingresada. Porque, bueno, realmente no quieren saber o no están preparados para dejar de fumar. Yo tengo la experiencia con un amigo de cuando vivía en el centro de Madrid,
cerca de la Plaza de la Paja, teníamos mucha vida de bar. Y uno de los de la pandilla del bar, en un momento vimos una película y yo estaba cerca de él, y entonces a los días le digo, oye, que estábamos, cuando veíamos la película, te escuchaba respirar, y él a la defensiva me dice, ¿qué, te molestaba? Y entonces le digo, no, pero como trabajo en neumología, me da la impresión, y te lo quiero decir directamente, que tienes alguna dificultad en los pulmones, y mi sugerencia es que vayas cuanto antes a hacerte ver para que te lo traten cuanto antes y tengas mejor calidad de vida. Y a la semana me dice, te he hecho caso porque eres la única persona que no me dijo que deje de fumar. Fue al médico, tenía un EPOC bastante avanzado, y esta persona al tiempo hizo un cambio de vida que implicó mudarse para no seguir frecuentando al bar, a los amigos, el tabaco, el alcohol, la comida, etc. Mudarse de provincia. Claro. Una de las cosas que nos planteábamos no era intentar definir el cuerpo, cómo lo entendemos en el psicoanálisis. Si quieres, porque la idea del saco me gusta mucho y la nombraste tú, la del saco. La idea, bueno, lo que dice, a ver dónde lo tengo, lo que dice nominé o no. Bueno, tengo, no, es verdad. Para nosotros, a ver, el cuerpo, nosotros tenemos una idea, tenemos una imagen de nuestro cuerpo cada uno, pero bueno, esto lo fue avanzando Lacan, que hay algo del cuerpo que él le llama lo real, que es innombrable, incivilizable, y que no podemos cernirlo. Entonces el cuerpo tiene como 3 aros para el psicoanálisis, ¿no? Como uno que tiene que ver con el saco de órganos, con la bolsa de órganos, otro que tiene que ver con la imagen que cada uno vamos construyendo del cuerpo, y otro es con las ideas que vamos teniendo, con lo que podemos identificarnos de un cuerpo. Entonces, estos 3, con estos 3 hacemos un nudo, diría Lacan, ¿no? Que tienen que estar unidos. Con esto nos damos una identidad, además. Y en realidad, por ejemplo, cuando nosotros decimos corazón, no se nos representa habitualmente el órgano bombeando, ¿no? Se nos presenta el emoji que circula en las redes del corazón, se nos representa el amor, se nos representa, con el corazón no pensamos en un órgano. Y por ejemplo, con el brazo, que esta también es una idea de Lacan, con el brazo, un brazo puede ser un brazo y todos nos imaginamos un brazo, pero uno, y en esto creo que todos nos vamos a reconocer, uno tiene que tener cuidado de no transformarse en el brazo derecho de otra persona, por ejemplo. Entonces, ahí un brazo también deja de ser el brazo tocante y sonante, ¿no? Nosotros esto nos sirve porque en el psicoanálisis escuchamos muchísimo las palabras con las que cada uno nombra los síntomas, ¿sí? Con las que nombra el cuerpo y las que nombra el síntoma. Y con las que nombra sus dificultades, por ejemplo, ¿no? Pensando, vuelvo ahí a mi trabajo, ¿no? La gente que no consigue fumar, por supuesto que hay una adicción física, pero también hay una adicción psíquica, que es muy difícil. Hay una satisfacción psíquica. El cuerpo, volviendo al cuerpo, voy a ir y venir. El cuerpo, hay partes del cuerpo que se satisfacen solo, sin nosotros. Por ejemplo, la boca se satisface sola. El que fuma puede argumentar de un montón de maneras de lo que significa fumar, pero tiene 2 patas. Una es que la zona de la boca es una zona que se va erogenizando a lo largo de la vida. Y entonces el tabaco también produce un placer físico en esa zona. Pero a la vez está compuesto de un montón de palabras. Cuando escucho a los pacientes que no consiguen dejar de fumar, me intereso en cómo nombran al tabaco. Y entonces alguna gente dice, bueno, es mi compañía. ¿No? O bueno, o fumo para tragar la agresividad, porque si no
las cosas que diría. O fumo, bueno, tenía en algún sitio toda la lista de formas en las que cada uno va definiendo lo que significa para cada uno fumar. Entonces, nuestra manera de trabajar no es estar insistiendo con que deje de fumar, porque si no, sabemos que lo hubiera conseguido, que hubiera dejado de fumar. Pero, por ejemplo, hablamos de la soledad y de la dificultad para estar sola. Entonces, estamos hablando al mismo tiempo de esa adicción y de esa necesidad. Sí, a mí lo que me ayuda para pensar el cuerpo es el bebé, ¿no? El bebé que incluso en psicología evolutiva, ¿no? Se relata así, se descubre las partes del cuerpo poco a poco. Eso puede dar cuenta de que el cuerpo está fragmentado, se trocea. Y es en el momento álgido, ¿no? Que tanto se habla en psicoanálisis del estadio del espejo, donde un adulto en un espejo le dice al bebé, al niño o niña que el reflejo ese es suyo, que se produce una ilusión, incluso diría una falacia, que es pensar que el cuerpo nuestro y que somos eso, somos ese cuerpo y que ese cuerpo tiene unos límites. Y para mí el psicoanálisis me ayuda a entender que justamente yo no sé qué límites tiene el cuerpo. Y prueba de ello, ¿no? Pueden ser los mareos o los momentos, las dosis altas de alcohol, en que justamente es como que algo de los tres redondeles, el de la imagen, ¿no? Se desestabiliza y da cuenta cómo el cuerpo puede ir por fuera también de la imagen. Para mí eso ha representado como un cambio de paradigma. Entonces, en ese cuerpo sí que podemos decir o podemos dar cuenta que es como un mapa donde hay una inercia que nosotros llamamos de goce y que esa inercia tiene preferencia por algunos lugares. Hay fijaciones corporales. Y a menudo la psicosomática, que se dice en psicoanálisis, tiene que ver con esos lugares erogeneizados del cuerpo, que no solo sería la boca, sino también podría ser la boca del estómago, ¿no? Porque al final es el mismo tubo, se puede ir desplazando a otros lugares internos. Es decir, al final la fijación corporal podría ser un órgano. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se ha fijado corporalmente y aparece una enfermedad, por ejemplo, en ese órgano, en parte porque angustia. Aparte de la idea de que uno se puede morir, y eso evidentemente angustia, también porque volvemos a la fragmentación del cuerpo. El cuerpo se vuelve a trocear. Por eso, a mí me ha pasado algunas veces, espero que no me pasen muchas más, que atendiendo a pacientes que están en diálisis esperando trasplante, una vez se han trasplantado, no quieren volver a consulta. Y mi hipótesis es, ¿por qué? Por la ilusión del cuerpo completo. Porque al ponerle ese órgano que no les iba bien o que ya no tenían, les ponen el órgano de un otro, vuelve esa ilusión completa del cuerpo. Y saben que quizá volver allí es descompletarla un poco, aunque es descompletarla para vivir mejor, creo yo. Bueno, supongo que también dependerá. Nosotros trabajamos en el hospital y con los pacientes no vienen a consultar a un psicoanalista, vienen a un psicólogo a que les ayude a atravesar X dificultades. Muy pocos se van dando cuenta que uno los escucha de otra manera y que no hablamos solo de la enfermedad, sino que hablamos de las relaciones, de los deseos, de las dificultades, de las frustraciones, etc. Por ejemplo, cuando con el asma, la ansiedad está sumamente presente, ¿no? La ansiedad que se la toma como si fuera una entidad en sí misma, como si fuera una enfermedad. Ahora, por supuesto, se han disparado los síntomas de ansiedad desde la pandemia, lógicamente, pero también se ha disparado la medicalización de la ansiedad. A mí justamente me contrataron porque los médicos de la unidad, cuando mandaban a psiquiatría a los pacientes con altos índices de ansiedad o de angustia, venían con el diagnóstico de ansiedad reactiva a patología orgánica y una medicación.
Y los médicos, la verdad es que por suerte esta unidad tiene un equipo de médicos que son muy humanos y que escuchan a la gente un poquito más allá de lo que se lleva en la medicina. Decidieron contratar a un psicólogo para la unidad, ¿no? Y entonces cuando alguien tiene los síntomas de ansiedad, que también me intereso por ellos, y pregunto, bueno, ¿desde cuándo? Nadie, ninguno de mis pacientes los síntomas son después del diagnóstico. En todos los casos me dicen, de toda la vida, desde siempre, o desde niño. Y ahí empieza un poquito la historia, ¿no? Que a nosotros también nos acusan a los psicoanalistas que siempre vamos al pasado, pero no. Somos todos los que empezamos a hablar de nosotros y nos remitimos a los primeros años, a la infancia, a mi madre, a mi padre, etcétera, ¿no? Porque estamos hechos de esa historia. Y entonces había empezado porque quería decir otra cosa, que era esto. Del hospital, de por qué te habían contratado. Sí, la ansiedad, bueno, ya me vendrá. Sí. Pero podemos hablar eso del trabajo acá. No, lo que quería enlazarlo con lo de contigo, ¿no? Y entonces a algunos pacientes los lleva a querer saber algo más de lo que les sucede, ¿no? A no quedarse en tengo tal enfermedad, tengo EPOC, o tengo asma, o cáncer pulmonar, o fibrosis quística, que es todo el abanico que voy viendo, y empiezan a querer saber, cuando van notando que alguien los escucha un poquito más allá de lo médico, empiezan a olvidarse incluso que están en el hospital y empiezan a querer saber un poquito más. Y eso es, bueno, seguramente que esos que quieren saber, Esther, vuelven a seguir trabajando contigo, y los que no quieren saber mucho, que no está mal, no está ni bien ni mal, cada uno hace un poco Ya lo que tienes puede. suficiente. Mm. Exacto, sí, eso lo clasifica muy claramente Josep Montseny en un artículo, ahora no recuerdo el nombre. Creo que es el lugar del analista en los fenómenos psicosomáticos. Y él lo clasifica en tres, ¿no? El paciente que piensa que lo que le pasa, si es que le pasa algo, no tiene nada que ver con la enfermedad orgánica. El paciente que siente que tiene un saber sobre esa enfermedad, pero ese saber es completamente cerrado e impermeable a otros saberes, a otras posibilidades. Y aquel que deja como una puerta abierta, ¿no? Que nota que algo le falta y la intenta buscar en nosotros. Y a veces lo complicado, ¿no? Es hacer ese juego de que haya esa satisfacción por saber y a la vez que vayan haciendo el trabajo las personas, o sea, los pacientes, que no lo recaigan en nosotros, ¿no? Ahí me recuerdas otra idea que quería mencionar, que es la creencia subjetiva sobre la enfermedad. Es algo muy interesante a investigar, ¿no? Más allá, bueno, sobre todo, por ejemplo, con el EPOC, yo suelo preguntar qué saben sobre el EPOC, qué saben del pronóstico y qué idea tienen de por qué se han enfermado. Y muchas veces uno, bueno, podría decir que es un poco disparatado, pero bueno, es una creencia y a veces se trata de que esa creencia pierda un poco de fijación, ¿no? Que pueda empezar a haber otras causas por las que hay pacientes que se agravan, ¿no? Que tienen unas exacerbaciones importantes que requieren un ingreso, y es, digamos, más fácil decir que no fueron bien tratados por el médico a que la enfermedad está avanzando y siguiendo su curso. Mira, eso me lo he encontrado en trasplantes. En cuando ha habido algún rechazo agudo, recuerdo a una persona que delegaba bueno, una mala praxis a la médico, creo que era una mujer, sí. Y hablando con su nefróloga de referencia, me explicó que según el informe, que es que realmente ella creía que no era por defender a la médico, sino que creía que había sido un rechazo del cuerpo hacia el órgano. Entonces, uno de los trabajos muy bonitos que encuentro que se puede hacer en trasplantes es todo este tema de las fantasías tanto del órgano como del donante. Y es un periodo muy bonito del tratamiento, donde se imaginan, si en el caso de ser donante cadáver, ¿no? Pues cómo era esa persona
Entonces, a veces se identifican a lo que imaginan que era esa persona, o pacientes que les ponen nombre al riñón, ya sea un nombre en sí o una palabra así cariñosa y le hablan antes de irse a dormir, que hacen como un equipo. Es decir, una simbolización que creo que ayuda a que eso real que entra en el cuerpo tenga un lugar. Mira, y engancho con otro caso, que también me pareció muy bonito, ¿no? Que era una persona que estaba en lista de espera y estaba muy angustiada porque tenía en su historia, había visto a familiares muy graves en el hospital que habían acabado, pues bueno, un poco mal. Entonces, el trabajo que ella hizo fue un paralelismo entre la adopción de su hijo, que fue un niño adoptado, ¿no? Y la adopción del riñón trasplantado. Y además es de esos que encaja, ¿no? A la perfección, porque en el momento en que me dijo, creo que ya le estoy dejando un lugar al riñón, creo que ya puedo, la llamaron al día siguiente Qué para bárbaro. trasplantarla. Y que sepa, sigue, sigue con el riñón. Qué bárbaro. Bueno, nosotros trabajamos con el inconsciente, Mm, ¿no? Esto es algo que no sé si lo hemos dicho poco, me parece, ¿no? Y para el psicoanálisis, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, por eso le damos tanta importancia a las palabras que dicen los pacientes para nombrar lo que sea, ¿no? El otro día me decía una mujer, oye, tú me buscas las palabras, y le digo, no, tú las dices y yo las escucho. Entonces, y una vez que las has dicho, las has dicho. claro. Entonces ya ahora, bueno, la dejamos, si quieres la dejamos ahí guardadita, pero la palabra está dicha ya, ¿no? Y habla de ti. Mm, exacto, es eso que decimos, ¿no? Que aunque el cuerpo goce por sí mismo, ¿no? Como que sintamos que a veces dices, ¿soy yo? El hecho de hacerse responsable de ese cuerpo y de esos malestares y de esas tendencias es curativo, ya, es Por lo terapéutico. menos responsable de lo que se ha dicho, porque es verdad, todo es inconsciente y el deseo a veces de no curarse también lo es inconsciente, ¿eh? Por eso nosotros nunca jamás señalamos, oiga, usted se está descuidando, o usted no, porque es realmente inconsciente. Y si nosotros señalamos eso, va a resultar como algo extraño, no reconocido. Ahora, de lo que sí de alguna manera pedimos que se haga responsable de las palabras dichas, de las palabras ya dichas, ¿no? Vale. Con respecto al trasplante, me has recordado una anécdota, no sé, vamos bien de tiempo, ¿no? Yo creo que sí, que a mí me impactó mucho. Un muchacho joven con fibrosis quística, bueno, tenía una función del menos del 30%, y él bromeaba y nosotros, y venía, cuando podía, venía a la consulta, esto fue hace bastante tiempo, todavía no había ni Zoom, ni WhatsApp, ni nada. Y él decía que se ponía, la prueba de su estado de ánimo era la aspiradora. Si conseguía pasar la aspiradora, quiere decir que más o menos ese día estaba bien, y si no, no. Entonces iba evaluando, pues la prueba de la aspiradora no la he pasado. Y él tenía un recurso para esperar el trasplante, que era imaginar que viajaba. Entonces le preguntaba, bueno, ¿dónde viajamos hoy? Y entonces quiero conocer la aurora boreal. Vale, viajaba a la aurora boreal y era como ficcionar la espera de un trasplante que podía llegar o no. Cuando por fin llega la posibilidad de trasplantarse, llaman a la doctora Girón, con la que trabajo, que es una mujer además que admiro muchísimo. Ella, una vez que se trasplantan, no se trasplantan en la Princesa, sino en el Hierro, en Puerta del Hierro, ella ya no va, porque el paciente se sigue tratando ahí, cuidando ahí, etc. Entonces es como que se termina el trabajo, se despiden, etc. La médico que había trasplantado le pide a la doctora Girón que vaya a ver a este paciente, porque estaba rechazando, lo rechazaba, entonces Rosa va a verlo y dice, cámbienle de antibiótico, porque a él le viene bien tal antibiótico.
no es algo menor lo que estoy diciendo. Ella conocía exactamente al paciente, no era cualquier paciente que se trasplantaba, era Miguel. Y a Miguel le va bien tal antibiótico. Y además lo fue a ver. Y él, cuando la vio a Rosa, bueno, se emocionó mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces Rosa me pidió a mí que fuera a verlo. Al día siguiente entró a verlo, estaba muy grave. Él no podía hablar, pero yo le empiezo a decir, Miguel Ángel, es el momento de viajar. Tenemos que viajar hasta que tu cuerpo acepte estos pulmones. Tenemos que viajar. Y yo empecé a darle ideas de viajes. Y este hombre que estaba en las últimas salió adelante y vive, como dices tú, vive. Pudo, yo creo que dos cosas. Una, que se lo hubiera tratado especialmente a él y no a cualquiera. Y la otra es que fuimos las dos personas que le hablamos a él y lo rescatamos a él, no de que todos los tuvo. Bueno, por supuesto que es muy impactante. A mí me conmovió mucho, no puedo asegurar qué fue lo que funcionó, pero este chico que se moría vive, trasplantado, y ya además pasaron más de 10 años y sigue con los pulmones. Entonces hay algo de la singularidad que el psicoanálisis también rescata de la medicina, ¿no? Hoy es muy difícil y los médicos tienen que hacer malabares para escuchar a un paciente. Darwin, una vez leí la autobiografía de Darwin, que si está por ahí, es muy, muy cortita y la recomiendo. Decía que su padre era médico y que él le decía que escuchando a los pacientes tenía la mitad del tratamiento ganado. No era psicoanalista ni psiquiatra. Qué bueno. Pues mira, Carolina, son casi 20. ¿Te parece? Damos turno a las personas que quieran participar, preguntar, comentar, aportar. Vale. En reacciones, en levantar la mano. Y este tratamiento con este chico que comentabas, ¿no? Me recordaba un poco a lo que se hace con los niños y niñas en consulta. Es un poco así, ¿no? Como recuperar el juego, lo lúdico. A veces los adultos, ¿no? Perdemos algunas cosas que quizá nos sentían bien, que sí que teníamos de niños. ¿Sí? Mira, Frank quiere... Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, gracias a las dos, ha sido muy estimulante. Y entre tantas cosas quería preguntaros algo. Si pensáis, bueno, yo tengo la sensación de que el tema de cuidarse, ¿no? En esta época nuestra, pasa mucho cuando alguien dice ahora voy a cuidarme, yo lo primero que oigo generalmente es como voy a privarme, ¿no? Como que el que se cuida está asumiendo que va a tener una pérdida, ¿no? Y que va a privarse de no sé qué. Y entonces yo creo, y eso que os quiero preguntar, que estamos, igual exagero, pero creo que estamos en una época donde la lógica del cuidarse pasaría más por una lógica obsesiva. Quiero decir que pasamos, es como si fuera algo bipolar, como si por un lado estuviera el famoso infierno del deber, del obsesivo, pero al otro lado el infierno del no deber. Y cuesta muchísimo, y creo que es nuestra función como analistas, ¿no? Quizás ahora más que nunca, no lo sé, intentar ayudar, ¿no? a los sujetos a que puedan encontrar otra solución que no sea tan bipolar, ¿no? Sería rescatar el deseo. Sí, por ejemplo, rescatar el deseo, pero sacarlos un poco de esta lógica obsesiva y tan imperativa, ¿no? No sé si vosotros en vuestras experiencias encontráis que predomina esta lógica obsesiva. Es lo que os quería preguntar. Bueno, porque no todo el mundo, porque en todo caso es una propuesta que la gente se hace, pero pocos lo consiguen. Claro. En realidad, claro, se transforma en una exigencia, como decías tú, súper yoica, pero y sobre todo que estamos en una época actual en la que se nos exige poder con todo, ¿no? El logotipo de Nike, del Just Do It, es como, si tú te lo propones, lo consigues, y si no, eres un loser, un fracasado.
Por ahí oscilamos entre eso, ¿no? Porque es verdad que además dentro de las identificaciones está soy la leche, soy un desastre, soy una mierda. Casi mucha gente oscila de un sitio a otro, ¿no? Y justamente lo que más se pierde en toda nuestra época y en cada uno es el deseo. No hay un deseo, hay lo que se debe hacer o lo que no se cumple. A mí es que me llama mucho la atención en esta lógica que estamos hablando, ¿no? La dificultad que hay, ¿no? Generalizada, creo, de ubicarse en ciertas coordenadas de placer, ¿no? Porque es como que, ya lo dijo Freud muy al principio, ¿no? Una manera de tratar, Freud no dijo el goce, pero una manera de tratar el goce es el placer. Parece que como que la gente que quiere cuidarse se engancha como muy rápidamente a algo del goce, ¿no? Y no busca algo del orden del placer, ¿no? Yo no me canso de decirlo a muchos pacientes, busque situaciones de placer que le den gusto. Yo esto lo digo. Sí, porque se pasa muy rápido de ir al gimnasio a ir todos los días. Exacto, o de ahora en lugar de ir al gimnasio, otros imperativos diferentes, pero venga, pero allí, ¿no? A saco, ¿no? Sí que me gustaría nombrar, y digo nombrar porque cuando hablábamos con Carolina, ¿no? Cuando empezó a trabajar en la fundación una compañera y amiga que se encarga de la comunicación, me dijo, ostras, es que el riñón tiene muy poco marketing. Y pensé, ay, pues quizás es verdad, ¿no? Porque es un órgano que mucha gente no sabe ni exactamente dónde está, porque lo colocamos mal en el cuerpo. Y claro, el caso está en que el tratamiento para una persona que no le funcionan los riñones realmente viene con una dosis muy alta de privación de líquidos y de la comida. O sea, allí la privación está. El cuidarse va con otros parámetros. Tienes que hacer un cambio de paradigma, porque lo que antes pensabas que era saludable, que era beber mucha agua y comer mucha verdura y fruta, no lo puedes hacer. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ahí sí que muchos sienten que no pueden elegir. Primero, por ejemplo, algunos dicen, es que yo no quiero hacer la diálisis. Pero claro, si no haces la diálisis, te mueres. Entonces, la cuestión está en hacerle ver al paciente que elige, porque está eligiendo vivir haciendo la diálisis. Él puede elegir no hacerla. Muchos me dicen, no. Digo, sí, puedes elegir, puedes no ir, pero vas. Entonces eliges. Y por otro lado, ¿no? Todo el tema de la dieta, pero a veces también, claro, cuando hay una base de privación tan bestia cuesta, eso que decía Lacan también del aperitivo, ¿no? de lo pequeñito, que sí que es verdad que algunos realmente consiguen eso, de decir, pues no, mira, pues me he comido de las bravas, pues me he comido 2. La nutricionista te dice, bueno, pues 2 sí, 15 no, pero 2 sí. Bueno, todo un trabajo. Iñaki, le habías puesto la manita, parece que se fue. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, primero encantado de escucharos. Segundo, que yo creo que aquí tendría que haber estado hoy Cristina Califano, que es la psicóloga clínica y psicoanalista de nuestra asociación de POC España, en lugar de haber estado yo. Pero bueno, hablas desde mi punto de vista de paciente, ¿no? De paciente de POC, paciente trasplantado. Y bueno, hay unas cuantas cosas que difiero con lo que comentáis, ¿no? Siempre insisto desde mi punto de vista que es de paciente nada más, exclusivamente de paciente, no de persona estudiada en el tema. Yo entiendo que hay que cuidarse. La palabra de cuidarse es muy amplia, ¿no? Yo la diferenciaría en 2 partes, cuidarse mentalmente y cuidarse físicamente. Si te cuidas mentalmente, tienes fuerza, tienes esa habilidad para poderse superar los problemas que van surgiendo, te vas a cuidar seguramente físicamente vas a estar bien, pero si no, no. Quiero decir que el cuidado mental, la fuerza de decir los problemas que nos van surgiendo, pues como habéis hablado del trasplante, y yo entré con 18 de saturación al trasplante pulmonar. Entonces no podía andar 20 metros ni con oxígeno tan siquiera, ni nada, ¿no? O sea, la prueba de la aspiradora para mí hubiera sido imposible, para mí era la prueba de andar. Entonces, pero a mí me ayudó eso, la fuerza que decía, tengo que vivir, tengo que seguir luchando, tengo que aguantar, tengo que respirar, tengo que tirar para adelante, ¿no? Y eso yo creo que es importante, o sea, sobre todo al cuidado mental, ¿no? Que nos va a ayudar luego al cuidado físico.
Y, por supuesto, el cuidado físico va a ir adaptado pues, a muchos temas, ¿no? El tema de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está claro que hay que adaptarse también a ello. En una enfermedad crónica, como es la EPOC, te vas adaptando según va avanzando. Te tienes que adaptar, pero en todo tipo de, pues eso, alimentación, rehabilitación, ejercicios, etcétera. Y luego también quería comentar, pues, Carolina, que has dicho que pues, el tema de la EPOC, que se conocen los síntomas, precisamente que hay mucho infradiagnóstico, y eso es ciertísimo. 8 de cada 10 pacientes no saben que lo sufre, pero es que precisamente no se saben los síntomas, ¿no? Incluso has dicho que había ido a los médicos el chico este o la persona esta y que no, o sea, solamente le decían que dejara de fumar. O sea, si se supone que un médico tiene que conocer esos síntomas. Efectivamente, hay tos, hay expectoración, hay disnea. La apnea es el sueño, es diferente. Hay disnea. Y esos síntomas, por desgracia, la sociedad no los conoce. O sea, yo empecé que me ahogaba al subir cuestas, me faltaba el aire, y a la disnea, al subir escaleras, pero yo no sabía lo que era eso. Yo iba al médico y me decía, es que tienes catarros mal curados. O sea, realmente ahí el diagnóstico está principalmente basado en el desconocimiento de lo que es la EPOC en sus inicios, ¿no? Y por lo demás, pues no mucho más que agregar. Ya lo dejo a mis compañeros, pero bueno, ¿qué opinan ellos al Te respecto? agradezco, igual quiero aclarar algo, te agradezco, Iñaki, el comentario, porque nosotros no decimos que no hay que cuidarse, al contrario, No. ¿eh? No, al contrario. No, yo no he dicho eso. Lo que decimos es que nos interesa no juzgar, ¿no? Al que no se cura, y que hay que poder llevarlo hasta que consiga curarse, ¿no? Por ejemplo, con este muchacho que di el ejemplo, él no iba al médico, él no fue nunca al médico por temor. No es que fue al médico y el médico le decía, tiene un catarro, deje de fumar. Porque tenía temor a que le dijeran que deje de fumar, no iba al médico. Entonces, una vez que fue y que contó todos los síntomas, lo pudieron diagnosticar. Entonces, lo que tal vez no quedó claro es que nosotros vamos intentando, no nos ponemos exigiéndole, haga tratamiento. Yo, por ejemplo, a todos les digo, intento que anden y voy buscando la manera en que vuelvan a caminar, ¿no? Y de qué manera los incentivo para que vuelvan a caminar. Según cada persona, no a todo el mundo le digo lo mismo, ¿no? Pero voy descubriendo con algunos que a lo mejor sí. Bueno, hay, ¿no?, distintas maneras, ¿no?, de que vuelvan a salir de la casa, que se enfrenten a los escalones que tienen que volver a subir, ¿no?, que eso me pasa mucho con una mujer que no sale de la casa solamente por pensar en los 3 pisos, claro, 3 pisos, ¿no?, con un EPOC muy avanzado. Y entonces vamos consiguiendo poquito a poco qué estrategia, qué pequeñita estrategia va encontrando para volver a salir, ¿no? Y para volver a alimentarse, porque pierden las ganas de comer, etcétera, ¿no? Pero me parece importante, después efectivamente muchos centros de salud, los médicos no están preparados, y en eso coincido plenamente contigo, no están del todo informados de que con esta serie de síntomas habría que diagnosticar, pero en mi experiencia la mayoría de los pacientes han reconocido que postergaron mucho tiempo el ir a consultar porque no querían escuchar lo que les iban a decir. Sí, no, en este caso seguramente en esta patología que es la EPOC, como el 80% del problema es el tabaquismo, pues está claro que muchos además se sienten culpables, ¿no? Y eso se echan la culpa de la enfermedad a ellos mismos, cosa que no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Pero eso indudablemente ata el que alguien vaya al médico y que le vaya a echar la bronca, digamos, entre comillas, ¿no?, que él ha llegado a esta enfermedad porque se lo ha buscado. Y eso sí es cierto, pero creo que sí se debe conocer más los síntomas, y sobre todo lo que decía antes, yo no os achacaba nada, todo lo contrario. Ya digo, puedo diferir en algunas cosas de las que comentáis, lógicamente, pero bueno, a ver, ¿en qué difieres? A ver, cuéntanos, ¿en qué difieres? No, ya os he dicho que diferían en esos temas, ¿no? Y bueno, pues algunas explicaciones más que habéis podido dar y demás,
que como tal, pues yo no las entendía así, ¿no? Pero bueno, que no viene ahora tampoco ya a cuento, porque además seguramente habrá más gente que querrá hablar. Pero sí, es de duda que sí, estoy de acuerdo con vosotras que cuidarse es lo principal. Vamos, sin lugar a dudas, claro. Eso es lo principal, el poder estar a hablar con una psicóloga, con un psicólogo, incluso el poder hablar con otros pacientes. Eso es lo que más puede abrirte de cara a conocer, ¿no? Qué es lo que tienes, qué es lo que padeces, cómo lo puedes superar. Eso es muy importante también. Voy a agregar una cosa, un pequeño estudio que se hizo en el hospital. Lamentablemente los psicoanalistas no hacemos estudios, ¿no? Y luego nos cuesta justificar con argumentos, pero de los pacientes con asma que veo, me pidieron los datos de quienes hayan venido un año, durante un año seguido, que hubieran hecho tratamiento psicológico, psicoanalítico en este caso, ¿no? Y de todos esos pacientes había descendido las idas a urgencias de 10 a 4, con un año de trabajo, ¿no? O sea, no, que es muy importante, eso está claro. Insisto, como he dicho antes, el poder hablar, el dialogar, el conocer, sobre todo conocer tu enfermedad, que te ayuden a descubrirla, ¿no? Y eso es muy importante porque vas a estar preparado y vas a saber asumir cómo te van a ir las cosas y cómo realmente, cuáles son los pasos que tienes que dar en cada momento, ¿no? Para atender a tu enfermedad, está clarísimo, es así. Luego digo algo más así de lo que pienso sobre el EPOC, después que conversemos, ¿no? Sobre lo que creo que hay que trabajar sobre el EPOC. Muy bien, gracias. Podríamos decir que no hacemos estudios cuantitativos, pero cualitativos muchos, ¿no? Quiero decir que en realidad cuando te pones a buscar sí que hay mucha bibliografía de casos o de teorizaciones sobre el tema. Y claro, luego, no son cuantitativos, claro. Claro, no son cuantitativos. Y luego respecto a las afirmaciones, ¿no? Que tú o yo hayamos podido hacer, claro, la cosa está en que las planteamos para poder discernir qué podemos generalizar de ellas, pero no plantearlas de por sí como generalizaciones, porque ya sabemos que eso es erróneo. No vamos a hablar de todos. Vale, hay otra palabra, que es de Monse. Martín. Sí, buenas noches, muchas gracias a ambas. Yo desde el lugar de analizante y también de alguien que se interesa por el psicoanálisis, lo que puedo dar como testimonio es de que yo sufría muchos dolores de garganta y a partir del momento en que empecé un análisis, a hablar, parece mentira, no estoy hablando de magia, pero cuando empecé a hablar en análisis de mí, no necesariamente de la garganta, porque yo no iba a un análisis para curarme de la garganta, yo iba por otras razones. Pero el hecho es que a partir del hablar se acabaron los dolores de garganta recurrentes, o sea que de vez en cuando puede tener uno, lo que pasa es que era continuo, dolores de garganta. Eso una cosa. Lo otro era el tema de la piel, de que tenía eczemas. Y aquí ustedes han hablado de enfermedades que tienen que ver con órganos internos. Pero ¿qué pasa cuando se ve la enfermedad? Cuando toca el yo, que tienes todas las manos llenas de eczema. O tienes un herpes en la nariz, muy a menudo. Aquí también yo con el psicoanálisis, bueno, ya es todo un trabajo sobre lo que las manos significaban en mi historia personal. Se va el problema de piel. Y no estoy hablando de magia. Realmente no es de un día para otro. Es un proceso largo, pero te sorprendes de que el cuerpo reaccione a un trabajo con la palabra. Eso es lo primero como testimonio. Entonces el psicoanálisis no es poca cosa, cuando lo trabajas desde una perspectiva que ahora plantearé, y es que cuando tú vas al médico te imponen cosas, ¿no? Te dicen tienes que, y te dicen tienes que tener voluntad. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad no alcanza? Que es lo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. ¿No? El yo puedo, el si yo quiero yo puedo, hasta cierto punto, sí. Pero hay momentos en que la voluntad no alcanza y te dicen que no tienes que comer dulces. Lo primero que haces saliendo a la consulta es irte a comprar un helado. Bueno,
Al menos a mí eso me ha pasado, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que el inconsciente existe, porque ese inconsciente que no vemos, del que no sabemos nada, nos determina. Cuando ya no alcanza la voluntad es porque hay un inconsciente que interviene. Y por eso el psicoanálisis es importante a la hora de trabajar la enfermedad en el cuerpo, porque el psicoanálisis es lo que trabaja con el inconsciente. Y el tercer punto, leyendo a Freud, cuando él descubre el cuerpo erógeno, él habla de que el cuerpo, desde el principio, descubre que el cuerpo está marcado por palabras, por vivencias, por encuentros. El cuerpo. Con el caso de una histérica, Elizabeth, en sus primeros tiempos, a mí me marcó mucho ese caso. Ella tenía una parálisis de la pierna, pero esa parálisis no tenía nada que ver con lo orgánico. Pues, es decir, Freud no lo podía tratar como médico. Y ahí es cuando él empieza a pensar, ¿qué tiene esta mujer? Y trabaja con el psicoanálisis con ella y se acaba dando cuenta de que ella había cuidado a su padre. Y cuando cuidó a su padre durante muchos meses, cuidó a su padre ella. Cuando tenía el pie puesto en el lugar de la pierna donde empezaba la parálisis y el dolor. O sea, él identificó una zona del cuerpo marcada por una experiencia traumática con el padre. Cuando ella puede hablar de eso, la parálisis se va. Bueno, a mí me van a decir que estoy hablando de realismo mágico, pero no. Estoy hablando de psicoanálisis y de cómo ciertas vivencias afectan el cuerpo y ciertos lo que llamamos significantes, ¿no? Bueno, solo quería compartir esto y agradecerles la oportunidad de hacerlo. Gracias, Montse. Sí, yo a veces leyendo, a veces he pensado, ostras tú, tanto esfuerzo y horas estudiando para luego encontrar un artículo que dice, no, si el fenómeno psicosomático se puede ir sin hablar directamente de ello y sin entenderlo. Hablando de otras cosas se va. Y pensé, ostras. Y luego me haces pensar, Montse, en la función que tiene los actos que hacemos para con la enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la enfermedad renal, cuando estás haciendo diálisis, uno de los alimentos que te restringen es la leche. Y la leche tiene muchas connotaciones. Hay personas que le cuesta muchísimo dejarlo. ¿Pero por qué? Por ejemplo, cuando se enfadan. Cuando se enfadan por algo, es como que sienten que esa es la prohibición que tienen y dicen, ahora me la voy a saltar. Entonces el trabajo es de que tomen conciencia en la sesión de decir, sí, te la vas a saltar y te vas a hacer el chulito, pero es que luego la consecuencia será para ti. Y es como todo ese trabajo de ir incorporando las nuevas limitaciones, que claro, no es lineal, pero bueno, de poco a poco, ¿no? El cambio de paradigma que supone una enfermedad de este tipo. Sí, a veces las resistencias no es contra la enfermedad, sino a veces es contra el médico directamente. Si el médico les cae mal o lo que fuera, hay gente que entonces se rebela. Es como si se rebelara contra el médico sin tomar conciencia que el único afectado es la propia persona, ¿no? A ver, animaros a comentar o preguntar lo que sea. Una pregunta, ¿sería a veces que solo con cambiar de médico tienes ganas de cuidarte? Es posible, sí. Entonces a veces hay que cambiar de médico. Bueno, si no pues te gusta, cambiar de médico. A una señora del hospital me ha llevado meses convencerla de que cambiara de médico de cabecera. Porque era todo un enfurruñamiento y una lucha con su médica, porque ya estaba, la pobre médica ni tenía idea de todo esto, ¿no? Pero esta mujer se había cruzado con ella y ahora acaba de empezar con una y está encantada ¿por qué? Porque tiene la percepción de que esta médica sí la escucha, la tiene en cuenta, la otra en cambio no la revisaba y a lo mejor no hacía falta revisarla, pesarla cada vez, ¿sabes? Pero son construcciones que cada uno también nos hacemos, ¿no? Sí, a veces con la enfermedad renal lo que me he encontrado es el contrario. Es decir, que es todo un trabajo de decir, no, pero es que tú como persona que tiene esta enfermedad tienes derechos. Puedes pedirles cosas al equipo sanitario y tú puedes decir que no quieres que esa persona te atienda.
Y asumir eso les genera como un gran impacto, porque ya está tan establecido que quien tiene el poder de decisión es como si, claro, porque está pensado el sistema sin el paciente, ¿no? Sin que el paciente pueda hablar o pueda ser partícipe de las decisiones. Y todo este trabajo también es muy chulo. A ver, tenemos más palabras. En este caso es Bea. Bueno, lo primero de todo, gracias, bueno, Carolina y Esther, porque ha sido súper bonita el seminario y muy interesante. Así que gracias. Y a mí me gustaría plantearos o que pensemos un poco cómo cuando llega la enfermedad aparece y ya es camino de curación, en el sentido, cuando el cuerpo ya no puede más y marca un límite y dice hasta aquí, en el fondo, si no aparece la enfermedad y no se la escuchan, nos iríamos a la mierda hablando mal. Entonces, en el fondo, yo sé que nosotros no tenemos que meter significado a las sesiones y tiene que ser el paciente el que construya su propio relato y su deseo, ¿no? Pero el poder darle a la enfermedad el poder de oportunidad, de decir, oye, te han descubierto un EPOC, ¿no? O sea, si no hubieran descubierto esto, seguramente tú hubieras terminado muerto de cáncer y ahora mismo puedes ser capaz de empezar a andar, etcétera. O sea, orientarlo y desplegar deseo desde ahí. ¿Sabes? Como, oye, menos mal que te han descubierto esto, que sí, que es una situación muy desagradable, que tengas que cambiar tu vida ahora, pero esto es lo que hay y qué suerte, ¿no? Que se haya manifestado tu cuerpo y haya puesto este límite. Yo tenía una paciente en la unidad del dolor que ella le llamaba bendito ictus. Porque, bueno, había sido una cosa puntual, no le quedaron secuelas y le permitió cambiar de vida. Pero el tipo de cómo responde cada uno a un diagnóstico también tiene que ver con la propia historia. Digamos que uno dice, hay gente que es positiva y bueno, le echen la enfermedad que le echen, sigue intentándolo y no todo el mundo tiene esa capacidad de responder, esa relación con el deseo y con la vida, podemos decir. Sí. Entonces a veces se trata de trabajar, que surja algún deseo, vuelvo a decir, ¿no? Que surja algún deseo porque esto que sea una oportunidad, por empezar a vivir, por empezar a... Mira, un señor con EPOC que estaba muy enfadado, estaba muy limitado, era un señor muy mayor, que había trabajado toda su vida, lo único que había hecho trabajar, y cuando lo deriva la médico es porque había querido poner un clavo y no había podido, y se había derrumbado. Y el trabajo lo llevó, el trabajo de terapia que hicimos con él fue ir asumiendo el duelo de esa persona que ya no iba a volver a ser y encontrar algo que sí podía hacer. Y este hombre descubrió que podía contarle historias de su infancia, de la infancia de la posguerra a los nietos y que a los nietos les encantaba. Ya no clavó clavos, pero descubrió algo que ni siquiera se le había ocurrido porque él tenía que trabajar. Ese es un trabajo, sí, como de creación del análisis, de la terapia, ¿no? Mira, hay otra palabra. Sol. A ver. Sol. Bueno, gracias, Esther y Carolina. Ya veis que estáis dando pie a mucho debate. La cosa ha funcionado claramente de vuestra presentación. Bueno, estáis hablando, yo no trabajo directamente con asuntos de enfermedad, pero me está evocando mucho cuando habláis del asunto de la particularidad de cada cual, de cómo cada cual se las va a entender con la enfermedad. Pues se me ocurre que verdaderamente cada cual se las entiende con la enfermedad seguramente tal como se las entiende con la vida. Quiero decir, me viene todo el tiempo este dicho de Lacan, que lo ponía como ejemplo, para decir hay que elegir a veces entre el ser, el sentido, y decía la bolsa o la vida, ¿no? Cuando a un sujeto le presentan esta disyuntiva, la bolsa o la vida, y dice Lacan, si eliges la bolsa estás perdido porque pierdes la vida y la bolsa, pero si eliges la vida, tienes que saber desde el primer momento que tu vida está cercenada porque te falta la bolsa. Es decir, me parece que a medida que los sujetos viviendo la vida nos las entendemos, me parece que en esto ayuda mucho el psicoanálisis, la verdad, con que efectivamente
La vida, o sea, lo que se nos presenta en la vida no es el todo, sino que siempre hay algo que falta, hay algo con lo que hay que entenderse, lo que no marcha, que no va bien, que no... Pero en la vida sin la enfermedad, ¿eh? Pues me parece que también esto sería una cuestión que puede mediatizar, entiendo, la forma de entendérselas con la enfermedad. Es decir, me parece que la enfermedad pone, no sé qué pensáis vosotras, muy en presencia la bolsa o la vida. Iñaki, me parece que lo ha dicho, que Iñaki que ha Se dado... acaba de desconectar Iñaki, sí. Bueno, pues él nos ha hablado de su enfermedad y nos ha dicho que tuvo que elegir y que eligió, que elegir vivir implica elegir aceptar todas esas limitaciones o nuevas formas de estar en la vida, llamémoslo así, esas nuevas formas de estar en la vida. Entonces, bueno, a lo que quería apuntar es a que el tema de poder trabajar el asunto de la cuestión de que sanos o enfermos está eso con lo que nos las tenemos que entender, de que algo nos falta, de que algo no marcha, que no es todo se puede o todo lo podemos tener, me parece que es algo que puede ayudar a entendérselas con la enfermedad. No sé qué pensáis. Sí, totalmente de acuerdo. Algo de esto intentaba decir, que cuando recibimos un diagnóstico es según como cada uno, digamos, esto no sucede a todos, no todo no se puede en la vida, hay que elegir, ¿no? Y además el cuerpo también va por su cuenta solo y no lo podemos dominar. Esta forma de haber vivido la vida se pone en juego cuando alguien recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica. Entonces, más o menos como venía viviendo la vida, algunos sí toman la oportunidad y puede ser algo de transformación y algo creativo, pero no todos, ¿no? Sí, hablábamos, ¿no, Carolina, en nuestros encuentros de enfermedades que tienen como ese segundo nombre de muerte silenciosa. De que realmente hay pacientes que ves que no eligen la vida y que van cada vez a diálisis con más litros de líquido en el cuerpo. Y es así. Y uno tiene que poder soportarlo y acompañar también, ¿no? Porque eso no quiere decir que uno vaya a dejarlos a la deriva, uno acompaña, ¿no? Y cuando hay alguien que no quiere vivir, bueno, pues está en su derecho también. Me parece muy interesante lo que estáis apuntando. Efectivamente, existe la posibilidad de elegir no vivir. Claro que sí. Y además me parece que efectivamente la labor que podéis hacer ahí de acompañar en ese deseo, que realmente es un deseo, el deseo de no vivir, me parece importante, claro que sí. Gracias, Sol. Vale. Sí, pues sí. En la línea que planteaban Bea y Sol, de la afectación, ¿no? Y lo que estáis hablando de la enfermedad en cada caso, evidentemente, lo típico, el caso por caso, pero como las dos sois expertas y estáis impregnadas de la clínica estructural, por lo menos, me gustaría plantearos si pensáis que podemos hacer, por ejemplo, cierta generalización, ¿no? O jugar a hacerla de una manera lúdica entre la neurosis y la psicosis, diciendo de manera muy esquemática, es decir, no sé, en los neuróticos la enfermedad puede provocar por lo general una desestabilización, ¿no? Pero en algún psicótico lo puede estabilizar. No sé si si recordáis algún caso, alguna viñeta que de algún modo pueda ejemplificar o desmentir esto, no lo sé. Mira, me has hecho pensar que en los casos con estructura psicótica y con enfermedad renal o otras enfermedades orgánicas, o una de dos, o les ha pacificado o hay un punto como de resignación y sale pasota, ¿no? Pero como que, bueno, eso está ahí y ya está, y no le hace mucho caso. O que se han
se han anclado demasiado o se han fijado con esa cosa de que el otro me quiere hacer cosas con los tratamientos médicos. Y entonces se desplegan todo tipo de ideas delirantes y bueno, no quieren tomarse, no quieren ir a diálisis, ni que los atiendan. Y bueno, eso es un trabajo complicado, ¿no? Porque cómo jugar en esos aspectos con tratamientos tan invasivos, ¿no? Que claro, te tienen que pinchar el cuerpo, tienes que estar muchas horas sin moverte. Eso por un lado. Pero mira, me has hecho pensar en la perversión, porque se habla muy poco de la perversión. Y yo al menos he podido dar cuenta de 2 personas que he atendido con esta estructura. Y una de ellas me parecía fascinante la falta de angustia que había con los trozos de cuerpo que le iban cortando, porque él era de origen diabético. Y bueno, le estaban amputando dedos, después un trozo de pierna y como que una pasividad tal que al final el desenlace fue que, claro, no se cuidaba y pues terminó muriéndose. Y en otro caso, una persona que no seguía el tratamiento para angustiar al equipo sanitario que me sale en catalán, esparverats, le decían que por favor, que dejara de beber tanto y que no comiera eso, que cada vez estaba fatal. Y era como un punto de satisfacción en eso, en agujerear y angustiar al otro. Y en la neurosis sí, estoy muy de acuerdo. Hay una cosa, lo que has dicho de los psicóticos. Yo hice prácticas en el CAI de Usera, que es un centro de atención integral drogodependiente, con Virginia Llera, que es psicoanalista, y me contó un caso que era de un hombre que habían elegido el equipo médico no medicarle y que estuviera psicótico porque psicótico hacía caso a las voces de su tío que le decía que no consumiera. Y solamente conseguía estar en abstinencia en el límite de la psicosis, en plan, a unas dosis muy bajitas, pero cuando le volvían a equilibrar, volvía a consumir. Y solamente cuando estaba como el tío ahí hablándole, diciéndole que no consumiera, era cuando él por miedo no lo hacía. Qué interesante, y hay que poder escuchar eso, ¿no? Que alguien pueda escuchar eso y tomar esa decisión me parece maravilloso. Me haces pensar en un caso que leí de un psicoanalista que se llama Daniel, del que no recuerdo el apellido, pero que era de trasplante de órganos y le había puesto al riñón, era una mujer de estructura psicótica, al riñón le había puesto Jesús. Y era como el mensajero de Dios. Y como que le daba paz, lo cuidaba. Sí, y funcionaba muy bien el trasplante, como podéis imaginar. Sí. Sí, tenemos... Se está acompañando alguna gente desde Argentina, que estoy viendo aquí en los nombres, que nos podrían preguntar algo. Mira, Ángel Martínez. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo quiero hacer hincapié en una frase que ha dicho tu compañero Esther, creo que es Fran, me parece. Ha dicho, hola Fran, ha dicho que cuidarse es privación. Y a mí es lo que me ha marcado, lo que más me ha marcado de toda la charla. Yo tengo 2 infartos recientes, soy asmático, he perdido un ojo, es decir, soy un cromo. Yo creo que mi necesidad de cuidarme es perentoria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el cuidarme, que a mí me da la vida, también me hace tener una conciencia de enfermo cada día mayor. Es decir, mientras mis amigos el otro día se comían un chuletón, yo me comí unos guisantes con tomate. Y eso me recuerda que soy un enfermo. Cuando el otro día mi familia desayunaba un chocolate con churros, yo desayunaba una tostadita con tomate y aceite. No puedo hacer otra cosa, pero todo eso me recuerda que soy enfermo. Y Carolina, lo hemos comentado tú y yo, la terrorífica máquina del diablo, que es la máquina de apnea que tengo que usar todas las noches, me salva la vida, pero me hace recordar todas las noches y a todas horas que soy un enfermo. Entonces, es necesario cuidarse. No es que sea necesario, me va la vida en ello, pero me recuerda que estoy enfermo. Esa es mi sensación y quería transmitirosla. Así es, sí. Sobre todo, yo creo que Frank decía eso cuando alguien no está enfermo, pero se habla de cuidarse, ¿no?
pero cuando ya tienes una enfermedad o te privas o sigues el camino de la enfermedad. Y en estos casos es imperativo, claro. Es imperativo, Lo planteaba más es la antes. elección, ¿no? Es la elección. No, A no hay nivel- elección posible, Carolina. Claro, claro. Sí, pero sí que me parece un movimiento interesante que se pudiera hacer, Ángel, ¿no? De sentir que eres un enfermo a que tengas una enfermedad. Bien. Creo que no poder cambiar esa sensación marcaría la diferencia. Y luego también que en el cuidarse se pueden descubrir sensaciones nuevas muy buenas. Por supuesto, por supuesto. Me gustan los guisantes ya, Esther. ¿Ves? Claro. Así es. Hay muchos duelos que hacer cuando cuando se le diagnostican una enfermedad. Son puros duelos, ¿no? Y sobre todo algunas crónicas donde, ¿no? En mi caso, ¿no? Donde la función pulmonar, sí o sí, te cuides o no te cuides, aún así se sigue deteriorando. Entonces en el trabajo que es lo que le quería comentar a Iñaki, que luego se fue. A veces todo el trabajo estamos un montón de tiempo para que alguien acepte las limitaciones con las que convive, para que de repente haya otro bajón pulmonar y haya que volver a empezar ese trabajo de duelo, ¿no? Entonces, bueno, no es muy fácil. No sé si hay alguna palabra más, pero bueno, nos acercamos a la hora de cierre. Alicia, ¿querés decir algo? ¿Sí? ¿Alicia González? Tienes que sacarte el micrófono. Esa. No, yo estoy escuchando, por supuesto no tengo nada que ver con el psicoanálisis, nunca he hecho y pocas veces he hecho terapias así, digamos, y mucho menos por la enfermedad. Yo tengo un enfisema desde hace 11 años, vi morir a mi madre con un enfisema, así que ha sido bastante choqueante cuando me enteré que yo lo tenía, que siempre pensé, bueno, es muy fácil, por fumadora, gran fumadora, me hago cargo. No me culpo porque fue así, pero me hago cargo de que no es otro motivo, creo, por el que tenga yo un enfisema. Pero mira, les cuento esto como una experiencia personal, ¿no? En el 2009 me fui a hacer un estudio, yo siempre me hice estudios pulmonares y bueno, digamos, un poco me mandaban los médicos sabiendo que era muy fumadora, y me apareció el enfisema. Por supuesto que yo no lo esperaba, aunque sabía que era posible, pero no lo esperaba. Y bueno, y sin embargo, al principio dejé de fumar, tenía un 95% de capacidad respiratoria, lo cual no me había dado ningún dato de que yo podía tener un enfisema, y a los 2 años y medio volví a fumar 2 años y medio. Cuando me empecé a cansar, cuando empecé con disnea, me fui a hacer otra espirometría y me dio que tenía un 70% de capacidad respiratoria. Es como que no, lo he negado que tenía enfermedad, que la conocía por mi madre. Y bueno, 70. Bueno, y tuve mucho tiempo 70, 67, 65, y el último año, he bajado a 55, ¿no? Que lo que sí siento bastante, porque subir una escalera ya me cuesta bastante, tengo que ir muy despacio. De todas maneras, insisto en caminar, en hacer ejercicio, pilates y estas cosas, y la verdad que trato de vivir lo mejor que pueda a pesar de, porque no creo que haya mucha más salida. Esta enfermedad es progresiva, o al menos es lo que yo sé de esto, ¿no? Que cada vez te va faltando más el aire. Pero en Argentina, por lo menos acá donde vivo, y los dos neumonólogos que he tenido jamás me han hablado de hacer ningún tipo de terapia, y no se me ocurrió que podría ayudarme algo. Igualmente yo lo que sí tengo, me parece, es bastante aceptación, y trato de hacer lo que puedo, hago todas las mañanas ejercicios respiratorios, pero nunca he ido a un... En España, yo lo he visto por internet, hay lugares donde se pueden hacer ejercicios respiratorios destinados a este tipo de enfermedad. Acá donde vivo yo, en Misiones,
no encontré eso todavía. La unidad de neumología del hospital tiene una fisioterapeuta exclusivamente para patología pulmonar. Sí, bueno, ¿ves? Te voy a mandar bueno, supongo que los tenés, pero te voy a mandar los ejercicios. Dale, me encantaría. No, yo hago otros Pero esta ejercicios. es mi tía, Bueno, eso nomás. ¿Cómo quiero decir un ejemplo más de cómo se van aceptando las enfermedades estas irreversibles? No hay otra. Yo creo que aceptar y bueno, y ir yendo. Es más, tanto conozco esta enfermedad por haberla vivido en mi casa con mi madre que murió al final. Al final murió casualmente de un problema renal, una insuficiencia, a raíz de la falta de oxígeno, supongo que sí. Y tanto la conozco y tanto la viví cerca, bueno, que por eso es que intento hacer cosas que mi madre no ha hecho, nadie se las indicó ni para ver, pero me viene muy bien, Carlos, si vos me mandás algo al respecto, porque yo lo que me mandan y lo que puedo hacer, lo hago. Lo hago porque pienso que por lo menos es una forma de vivir un poquito mejor, ¿no? Y que tiene mucha importancia la calidad de vida. La calidad de vida, claro. Sí, tal cual. Así que no era eso además para contarles otra historia. La calidad de vida también tiene que ver con cómo se toma uno la vida. Sí. Más allá de todo lo que consigas para vivir mejor, por supuesto, ¿no? Todo lo que uno se puede cuidar. Sí, por supuesto. Todo lo que uno se puede cuidar. Bueno, yo pinto, estoy en un taller literario, o sea, trato de hacer cosas que me gustan, como para pasarla lo mejor que puedo. Y la verdad, por más que puedas, no me califico como enferma, a pesar de, no me califico de esa manera. Sé que tengo esto, está, es lo que me toca, no sé, lo acepto. Y bueno, y les voy a decir algo, he tenido un cáncer de mama y siempre le decía a mis amigas que estaban preocupadas y demás, prefiero morirme de un cáncer de mama y no de un enfisema, ¿no? Que conozco el final, la verdad no es nada agradable. Pero bueno, también puedo morir de otra cosa mañana, me atropello una bicicleta, no sé. No, sí, es una carga pesada, un problema respiratorio, realmente. Gracias por escucharme. Y espero los datos. Gracias, Alicia. A ver quién más se anima a comentar algo o lo que sea. Sí que me ha hecho pensar, Alicia, en un caso contrario, ¿no? Es decir, ella planteaba que estuvo como mucho tiempo, ¿no? Para como asumir y reconocer la enfermedad, y pensaba en esa fantasía de curación de enfermedades crónicas, pensando que si haces todo lo que te piden, te vas a curar al final. Y la gran decepción, ¿no? Cuando encuentras que quizá pues, la función no ha remontado o que la sigues perdiendo. Como el enfoque es totalmente distinto. Sí. Vale. Bueno, si no hay más palabras, quizá paramos aquí, Carolina. ¿Te gustaría añadir algo más así como cierre? Que es importante cuidarse. Anótenlo. Ok. Obviamente, no privarse demasiado y sobre todo eso, ¿no? Que uno pueda disfrutar, encontrar la manera de disfrutar de la vida, ¿no? Porque que una enfermedad se transforme en estar enfermo y todo el tiempo vivir la enfermedad, pues, la calidad de vida, aunque uno esté en buen estado físico, respire mejor o tenga, bueno, no sé bien las características, Esther, de los pacientes que trabajas tú, digamos, si uno no disfruta más o menos de la vida, sea con las limitaciones que sean, la verdad es que este es un mal viaje. Sí. No, y también escuchar al cuerpo, ¿no? Intentando no obsesionándose con él, pero sí escucharlo. Yo a veces cuando voy al médico, al que iba antes, me preguntaba de qué trabajaba y que si tenía una vida estresada. Y le respondía que como todos. Pero claro, yo le pedía, sí, ok, la puedo tener estresada, pero por favor, por si acaso, míramelo.
¿no? Porque sí que es verdad que el estrés nos puede hacer pensar que estás más cansado por eso, pero bueno, tenerlo en cuenta. Vale. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, a Esther y al Foro de Tarragona por invitarme. La verdad, estaba un poquito nerviosa al principio, pero muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a vosotras, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Muy Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós, gracias.